Caminarás en victoria cuando camines con Dios. Cada día tienes la capacidad de superar los obstáculos y avanzar hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. Las pruebas que enfrentas no están ahí para derrotarte, sino para mostrar la fortaleza de aquel que pelea por ti. La victoria no es solo un destino, es una manera de vivir, es el triunfo constante de la paz sobre el miedo, la alegría sobre la tristeza y la fe sobre la duda. Caminar en victoria no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición de tu corazón y espíritu en sintonía con las promesas de Dios. Hoy, exploraremos cómo vivir en victoria total, incluso cuando las dificultades de la vida parecen abrumadoras. Además, realizaré una oración poderosa contigo en el nombre de Jesús. Te invito a quedarte hasta el final y abrir tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Queridos amigos, imaginen a un soldado que se prepara para la batalla, no con temor a la derrota, sino con la confianza absoluta de que la victoria ya está asegurada. Esa es la seguridad con la que estamos llamados a vivir cada día. Esta certeza proviene de saber que Dios nos ha dotado de todas las herramientas espirituales necesarias para salir vencedores. A Isaías 54 versículo 17 nos asegura que ninguna arma diseñada contra nosotros tendrá éxito, y toda lengua que se levante para juzgarnos será refutada. Esta no es solo una promesa, sino una afirmación de la autoridad y la victoria que Dios nos ha otorgado. Ahora, exploremos 3 verdades clave que nos ayudarán a vivir en victoria diariamente. Primero, la victoria comienza con tu identidad en Cristo. Una de las realidades más profundas sobre caminar en victoria es comprender quién eres en Cristo. La victoria no proviene de tus esfuerzos, logros o de luchar con tus propias fuerzas. Surge de manera natural cuando te aferras a la identidad firme que Dios te ha dado. Efesios 2 versículos 5 a 6 nos enseña que, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida junto con Cristo, nos salvó por gracia, y nos levantó y sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta no es solo una metáfora, es una realidad espiritual. Para vivir en victoria, primero debes verte como Dios te ve, redimido, sentado con Cristo y dotado de autoridad. El enemigo suele atacar primero tu identidad. Piénsalo en la historia de Gedeón en Jueces 6. Gedeón se veía a sí mismo como débil e insignificante, el más pequeño de su familia e indigno del llamado de Dios. Sin embargo, cuando el ángel del Señor se le apareció, lo saludó como un hombre valiente. Dios no definió a Gedeón por sus inseguridades o circunstancias, sino por la victoria que estaba a punto de alcanzar a través de él. Lo mismo ocurre contigo, aunque te sientas insuficiente o indigno, Dios te llama victorioso. Para vivir plenamente en lo que eres en Cristo, debes acallar las voces de la duda y la inseguridad. No permitas que tus fracasos pasados o las luchas actuales te definan. En su lugar, camina en obediencia y permanece firme en la fe, declarando con valentía lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Romanos 8 versículo 37 nos recuerda: sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que, sin importar lo que enfrentes, ya sea una enfermedad, dificultades financieras o problemas en tus relaciones, no eres solo un sobreviviente, eres un conquistador. Esta identidad no se gana, se recibe.
Es el resultado de la obra completa de Jesús en la cruz. Cuando dijo consumado es, declaró que el poder del pecado, la muerte y toda forma de opresión habían sido vencidos. Tu tarea es caminar en la plenitud de lo que ya ha sido logrado. Caminar en victoria comienza con la renovación de tu mente. Romanos 12 versículo 2 nos insta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa reemplazar pensamientos de derrota, miedo e insuficiencia con la verdad de la palabra de Dios. No basta con conocer estas verdades intelectualmente, debes creerlas en tu corazón y confesarlas con tu boca. El enemigo a menudo utiliza mentiras para distorsionar tu percepción de ti mismo. Susurra que no eres suficiente, que no puedes vencer o que estás solo. Pero la verdad es que nunca estás solo. Deuteronomio 31 versículo 6 nos asegura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta certeza es la base de tu victoria. Cuando comienzas a verte como Dios te ve, tus acciones se ajustan a tu identidad. Alguien que reconoce su linaje real camina, piensa y toma decisiones de manera diferente a quien duda de su valor. De la misma manera, cuando sabes que eres un hijo de Dios, actúas con integridad y una calma confianza, no en arrogancia, sino en la humilde seguridad de que tu Padre Celestial ya ha asegurado tu victoria. La verdadera victoria no implica la ausencia de desafíos, sino superarlos a través del poder de Cristo en ti. Filipenses 4 versículo 13 afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no habla de habilidades humanas, sino de la capacidad divina, recordándonos que la fuente de nuestra victoria es su fuerza obrando en nosotros. Al abrazar tu identidad en Cristo, descubrirás que las batallas que antes te intimidaban ya no lo hacen. Los desafíos se transforman en oportunidades para demostrar el poder de Dios en tu vida. Cuando David enfrentó a Goliat, no confió en su propia fuerza o habilidad, sino que declaró en 1 Samuel 17 versículo 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. La victoria de David se basaba en su identidad como un elegido y llamado por Dios. El mismo Dios que fortaleció a David te fortalece a ti. Caminar en victoria significa avanzar con la certeza de que eres quien Dios dice que eres, y dar pasos de fe con la confianza de su respaldo. Incluso cuando te sientas inadecuado o sin las habilidades necesarias, recuerda que Dios capacita a quienes Él llama. Queridos amigos, permitan que esta verdad se arraigue en lo más profundo de sus corazones. No estás definido por tu pasado, tus errores o tus luchas presentes. Eres definido por el amor de un Salvador que entregó todo para que puedas vivir en victoria. Cada mañana, declara sobre ti mismo: soy un hijo de Dios, redimido, elegido y victorioso en Cristo. Deja que esta verdad guíe tu manera de pensar, hablar y actuar. Tu identidad en Cristo es el cimiento de tu victoria. Número 2. La victoria se mantiene a través de la obediencia y la fe. Caminar en victoria no solo implica reconocer quién eres en Cristo, sino también comprometerte diariamente con la obediencia y la fe.
La victoria no es un evento único, sino un proceso continuo de alinear tus acciones con la palabra de Dios y confiar plenamente en Él. Santiago 1 versículo 22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia a la palabra de Dios no es una opción si deseas experimentar una victoria constante. Es a través de la obediencia que demuestras tu confianza en la sabiduría y soberanía de Dios. Consideremos la historia de los israelitas en su enfrentamiento con la tribu de Benjamín en el libro de Jueces 20. Los israelitas se encontraron en un conflicto serio cuando la tribu de Benjamín cometió un grave pecado. Como resultado, las demás tribus de Israel se unieron para luchar contra ellos. Antes de ir a la batalla, buscaron la dirección de Dios, preguntando quién debería liderar el ataque contra Benjamín. Jueces 20 versículo 8 relata que los hijos de Israel se levantaron y fueron a la casa de Dios para pedir su guía. Preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: que Judá vaya primero. Con la guía de Dios, la tribu de Judá lideró el ataque. Sin embargo, a pesar de esta dirección divina, los israelitas fueron derrotados en la primera batalla. No se rindieron, sino que volvieron a Dios en oración, buscando nuevamente su orientación. Jueces 20 versículo 23 describe cómo los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta el anochecer, pidiendo consejo: ¿deberemos acercarnos otra vez a la batalla contra los hijos de nuestro hermano Benjamín? Y el Señor respondió: suban contra él. La segunda instrucción de Dios fue clara: debían regresar a la batalla, confiando plenamente en Él. Esta vez, los israelitas obedecieron sin dudar y la victoria fue suya. En Jueces 20 versículo 28, se ve el cumplimiento de la promesa de Dios cuando Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentó diciendo: ¿debo salir nuevamente a la batalla contra los hijos de mi hermano Benjamín, o debo desistir? Y el Señor dijo: sube, porque mañana los entregaré en tus manos. A través de su renovada obediencia y fe, los israelitas lograron derrotar a la tribu de Benjamín. Es importante notar que esta victoria no llegó con la primera batalla ni con las primeras instrucciones que recibieron, sino a través de una obediencia continua y una confianza firme en la dirección de Dios. La victoria llegó después de que los israelitas buscaron nuevamente la dirección de Dios, obedeciendo completamente y avanzando con fe. Esta victoria fue fruto de la perseverancia y la obediencia, no de una reacción apresurada o de una obediencia parcial. Es un recordatorio claro de que alcanzar la victoria a menudo requiere más de un intento. A veces, podemos enfrentar retrocesos o dificultades en el camino, pero si continuamos obedeciendo la voz de Dios, veremos su mano moverse poderosamente a nuestro favor. La obediencia no es opcional, sino esencial para mantener una victoria duradera. Aunque al principio no siempre parezca lógico, y las circunstancias puedan parecer desalentadoras, la obediencia nos posiciona para recibir la victoria que Dios ha prometido. Dios nos llama a confiar en su sabiduría y en su plan perfecto. Isaías 55 versículos 8 y 9 nos recuerda que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra,
Así son sus caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. La obediencia implica dar un paso de fe, incluso cuando no comprendemos completamente el panorama. No es una opción, sino el camino para sostener la victoria. La fe también juega un papel crucial en nuestro camino hacia la victoria. La fe no se trata solo de creer, sino de actuar en consecuencia. Cuando caminamos en fe, confiamos en Dios lo suficiente como para actuar según su palabra, aun cuando las circunstancias no parecen alinearse con sus promesas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia del profeta Habacuc. En Habacuc 3 versículo 17 al 18, él escribe: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque el producto del olivo falle, y los campos no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc vivió en tiempos de gran incertidumbre, pero su declaración de fe en Dios fue firme. A pesar de que las circunstancias a su alrededor eran sombrías, eligió confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. La fe no siempre implica ver la victoria de inmediato. A veces, es la fuerza para confiar en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que conocemos acerca del carácter inmutable de Dios. Al caminar en obediencia y fe, te estás preparando para la intervención divina, incluso en las situaciones más desesperadas. La victoria no se trata solo de los resultados visibles, sino de mantener una actitud interna de fe y obediencia. La obediencia no siempre es fácil, pero abre la puerta a la intervención divina. Dios es fiel a sus promesas, y cuando elegimos obedecer, incluso en los momentos difíciles, experimentaremos su poder actuando de maneras que traerán una victoria duradera. La victoria no es un evento aislado, sino el resultado de una vida vivida en constante obediencia y fe inquebrantable. Número 3. La victoria está garantizada en la fuerza de Dios, no en la nuestra. Amigos, el secreto de una victoria duradera es reconocer que no se basa en nuestras propias fuerzas. La verdadera victoria no proviene de nuestra propia fuerza o sabiduría, sino de confiar completamente en el poder de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Filipenses 4 versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo subraya la verdad fundamental de que la victoria en Cristo no depende de nuestras habilidades, sino del poder divino que actúa a través de nosotros. Si confiamos solo en nuestra propia fuerza, rápidamente llegaremos a nuestros límites, pero cuando confiamos en Dios, accedemos a un poder sin fin. Un ejemplo de esto es el rey Uzías, cuya historia encontramos en 2 Crónicas 26. Al comenzar su reinado, Uzías tuvo un gran éxito porque buscó la guía de Dios. En 2 Crónicas 26 versículo 5 leemos que mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Sin embargo, cuando su poder creció, el orgullo se apoderó de él y en el versículo 16 dice: pero cuando él era fuerte, su corazón se elevó a su destrucción. El éxito de Uzías solo fue posible gracias a la fuerza de Dios. Pero cuando comenzó a confiar en sus propios caminos, experimentó el fracaso. Esto nos recuerda poderosamente que la victoria no depende de nosotros, sino de Dios.
Él es nuestra fuente de fortaleza, y cuando confiamos en Él, la victoria está garantizada. Isaías 40 versículo 29 nos dice: Él da poder a los débiles y a los que no tienen fuerzas, Él aumenta la fuerza. La victoria no se trata de nuestra fortaleza, sino del poder de Dios actuando en y a través de nosotros. Otro ejemplo impresionante de esta verdad es la batalla de Jericó, en Josué 6. Los israelitas se enfrentaron a una ciudad fuertemente fortificada, pero Dios les dio una estrategia poco convencional. Los instruyó a marchar alrededor de Jericó durante 7 días, confiando en su plan. En Josué 6 versículo 20, se nos cuenta que el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, y al escuchar el sonido de las trompetas y el fuerte clamor de la gente, los muros de Jericó cayeron. La victoria no se alcanzó mediante el poder militar, sino a través de la obediencia al plan de Dios. Fue la obediencia la que mostró la fuerza de Dios, no su propia capacidad. La verdadera victoria llega cuando confiamos plenamente en Dios, en lugar de depender de nuestras propias estrategias o habilidades. En 2 Corintios 12 versículo 9, Pablo nos recuerda que Dios le dijo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que el poder de Dios se hace más evidente cuando somos débiles. La victoria no se logra con esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades y confiamos en Él, su poder se mueve poderosamente. Dios quiere que vivamos en victoria, pero para ello debemos renunciar a nuestra propia fuerza. La verdadera victoria llega cuando comprendemos que no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando caminamos en su fuerza, somos capaces de lograr lo imposible. Debemos recordar que la fuerza de Dios no solo está disponible para las grandes batallas, sino también para los desafíos cotidianos. Si confiamos en Él con nuestras luchas diarias, Él nos dará la fuerza para vencer. La victoria en Cristo está a nuestro alcance todos los días, a través de su poder, no el nuestro. Al confiar en su poder, podemos superar cualquier obstáculo. La fuerza de Dios siempre es más que suficiente para enfrentar cualquier desafío que se nos presente a medida que avanzamos. Debemos recordar que la victoria no depende de nuestras propias habilidades, sino del poder de Dios. Cuando nos apoyamos completamente en Él, vivimos en victoria. Continuemos explorando cómo caminar en esa victoria día tras día. Mis amigos, la victoria no es solo un logro aislado, sino una realidad cotidiana. Cuando caminamos en obediencia, confiamos en la fuerza de Dios y proclamamos con valentía su verdad sobre nuestras vidas. Con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande ni batalla imposible. Vivamos en su victoria todos los días y observemos cómo su poder se despliega en nuestra vida. Ahora, a todos los que están escuchando mi voz, les invito a unirse a mí en oración. Quiero que recen esta oración conmigo o la escuchen con fe, para que puedan recibir todas las bendiciones que conlleva. Oremos a nuestro misericordioso y amoroso Padre Celestial. Te doy toda la alabanza y gloria, porque tú eres el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Eres el Dios que hace que todo sea posible, y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. Te agradezco, Señor, por tu amor inagotable y tu fidelidad hacia mí.
Te doy gracias por la victoria que ya me has dado a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Padre misericordioso, me acerco a ti ahora, pidiendo perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada pensamiento, palabra y acción que no ha estado alineada con tu voluntad. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que me han causado daño. Entrego todo dolor y cada ofensa en tus manos, confiando en ti para sanar mi corazón. Padre, mientras caminamos en victoria, declaro que no seré definido por mi pasado, mis fracasos o mis circunstancias. Te agradezco porque ya has asegurado mi victoria en Cristo. Atamos y reprendemos todo espíritu de derrota, miedo e inseguridad que intente robar mi confianza en ti. En el nombre de Jesús, declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. Te pido que me fortalezcas para caminar en obediencia a tu palabra cada día. Ayúdame a mantenerme firme en la fe, sabiendo que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza del enemigo que intente bloquear la victoria que has ordenado para mi vida. Declaro victoria sobre cada área de mi vida, mi salud, mis finanzas, mis relaciones y mi propósito. Declaro sanación en mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Hablo a cada enfermedad, dolor o malestar y le ordeno que abandone mi cuerpo ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro protección divina sobre mi mente, mi familia y todo lo que me concierne. Señor, mientras oro esta oración junto con todos los que me escuchan, estoy agradecido por cada corazón que se abre ante ti. En este momento, estamos de acuerdo mientras oramos los unos por los otros, declarando tu protección y victoria en nuestras vidas. Declaramos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, y en ti encontramos seguridad. Hablamos bendiciones sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros seres queridos. Reclamamos las bendiciones de paz, salud y la vida abundante que nos has prometido. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre cada ataque del enemigo, ya sea físico, emocional, financiero o espiritual. Nos oponemos a los planes del enemigo para robarnos nuestra paz, nuestra alegría y nuestra victoria. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos fortalezca para caminar en tu poder y vivir cada día en la victoria que ya nos has dado en Cristo. Declaramos que, sin importar los desafíos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos da fortaleza. Padre, te agradecemos por tu divina protección, resguardándonos de todo peligro, tanto visible como invisible. Cúbrenos con tus alas y protégenos del daño. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos, restauración en nuestras relaciones y paz en nuestras mentes. Señor, que tu favor repose sobre nosotros y que tu gracia se haga evidente en todas las áreas de nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Gracias, Señor, por escuchar y responder nuestra oración, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pido, amén. Si has sido bendecido por esta oración, por favor escribe amén en la sección de comentarios. Declaro que todas las bendiciones de esta oración ahora están sobre ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a alcanzar a más personas y a difundir el Evangelio.
Puedes ayudar a difundir esta bendición compartiendo el vídeo con amigos o familiares que creas que necesiten escuchar esta oración, y no olvides darle me gusta al vídeo. También, suscríbete a nuestro canal Tiempo de Oración Devocional Semanal para recibir más contenido que bendecirá tu corazón y elevará tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Eres una bendición para nosotros. Ahora, para aquellos que están escuchando y desean aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, los invito a recibir la gracia de Dios con un corazón abierto y arrepentido. No importa tu pasado, Jesús vino a salvar a los perdidos. Dios te ama, y su voluntad es que todos se arrepientan y reciban la salvación. Si deseas aceptar a Cristo, repite esta sencilla oración de salvación. Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y vida. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, escucha mi oración. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Ahora que has hecho esta oración, te animo a pedirle a un pastor que te bautice en una iglesia local, ya que el bautismo es un símbolo de tu decisión de seguir a Jesús. Luego, te recomiendo que busques tener comunión con otros creyentes para aprender más sobre tu nueva vida en Cristo y conocer más acerca de Dios. Si tienes alguna petición de oración, por favor, compártela en la sección de comentarios. Nos gustaría presentar tus oraciones ante Dios, pidiendo sus bendiciones y victoria para tu vida. También invitamos a otros creyentes en esta plataforma y en todo el mundo a unirse a nosotros en oración por ti y queremos que sepas que, aunque no siempre veas una respuesta inmediata a tu solicitud de oración, eso no significa que no estemos orando por ti. Ten la seguridad de que estamos elevando activamente cada petición a Dios, confiando en que Él responderá conforme a su voluntad. Creemos firmemente en el poder de la oración para traer consuelo, sanación y dirección, siempre alineados con el plan perfecto de Dios. A Dios sea toda la gloria. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Recuerda, Jesús te ama.